Hola, bienvenidos a la séptima clase sobre la teoría de la demanda efectiva de Keynes. En esta sesión vamos a estudiar los efectos del comercio internacional en la determinación de los niveles de producción y en los niveles de empleo. La demanda agregada en una economía abierta y con gastos de gobierno se puede expresar de la siguiente forma. El gasto total se va a componer del consumo de los hogares en bienes y servicios, más el consumo de bienes de capital por parte de las empresas, más el consumo del gobierno en bienes y servicios, más las exportaciones netas. Por ende, tenemos que definir qué son las exportaciones netas. Las exportaciones netas van a ser el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Tenemos que recordar que las exportaciones es toda producción interna que es demandada o consumida por agentes extranjeros o ajenos a la economía local. Por ende, las exportaciones van a ser un gasto que va a depender de la demanda de otros agentes de otras economías, mientras que las importaciones es el gasto, la demanda de bienes y servicios que hacen los agentes locales, pero que son producidos en el extranjero. Por ende, las importaciones van a depender del gasto interno y las exportaciones de los gastos externos. Si las exportaciones netas son positivas, esto va a implicar que las exportaciones son mayor que las importaciones. Es decir, que la demanda externa es mayor a la demanda interna de bienes importados y por ende la diferencia neta es positiva. Por ende existe una demanda positiva o una entrada de dinero expresado en demanda que se va a expresar en exportaciones netas positivas. Y si las exportaciones netas son positivas, esto va a implicar un aumento en la demanda agregada. Es decir, que si las exportaciones son mayores a las importaciones, esto va a elevar la demanda agregada y por ende el nivel de producción y empleo. Si las exportaciones netas son negativas, entonces las importaciones son mayores que las exportaciones. Es decir, que la demanda externa va a ser menor que la demanda interna de productos exportados. Por ende, la diferencia neta va a ser una salida de dinero o una salida de demanda de la economía. Y por ende, la demanda agregada disminuye. Y si disminuye la demanda agregada, esto va a implicar una reducción en los niveles de producción y empleo. Si las exportaciones netas son igual a cero, esto va a implicar que las exportaciones son igual a las importaciones. Entonces la demanda agregada no variaría. ¿Por qué? Porque la entrada de dinero por la demanda externa va a ser igual a la salida de dinero por la demanda interna de bienes importados y por ende la demanda agregada no variaría. Es decir, que no existirían aumentos en la producción y el empleo. Por ende, solo en este caso, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, es decir, cuando las exportaciones netas son positivas, van a existir aumentos en el nivel de producción y empleo. Una forma muy simplificada de entender las exportaciones es asumir que la cantidad de demanda externa va a ser función de la demanda o el nivel de ingresos del extranjero. Es decir, en la medida que los socios comerciales de una economía crezcan, va a aumentar su nivel de ingreso y si aumenta su nivel de ingreso, va a aumentar su demanda de bienes importados y las importaciones de un país son las exportaciones de otro país. Por ende, nuestras exportaciones van a depender de la evolución de la actividad económica de los países que sean socios comerciales. Y se va a asumir que la primera derivada va a ser positiva. Es decir, que cuando los países que sean socios comerciales tengan crecimiento económico, va a significar un aumento en la demanda de exportaciones. Y si las importaciones se mantienen constantes, este aumento en las exportaciones va a implicar un aumento en las exportaciones netas y por ende un aumento en la demanda agregada y en el nivel de empleo. Y por el lado de las importaciones, una forma muy simplificada de entenderlas es que van a ser una función del nivel de ingreso interno. Es decir, a medida que va subiendo nuestro ingreso, va subiendo nuestro consumo. Y ese consumo puede ser ya sean bienes producidos internamente como bienes importados. Por ende, cuando suben los ingresos de la economía, van a subir el consumo de bienes importados. Por ende, existiría una relación positiva entre la variación del ingreso y la variación de las importaciones, la cual vamos a denominar como M. Y M va a ser una fracción mayor a cero y nos va a indicar cómo van a variar las importaciones cuando varíen los ingresos.
Por ende, podemos expresar las importaciones de la siguiente manera. Las importaciones van a depender del M chica, o va a ser una proxy de la elasticidad ingreso de las importaciones y del nivel de ingreso. Por ende, la demanda agregada va a depender del consumo, que va a ser un gasto inducido, el nivel de inversión, el gasto público, las exportaciones, que van a depender del nivel de ingreso de las otras economías, y de las importaciones. Por ende, podemos expresar la demanda agregada de esta forma. Y vamos a obtener dos nuevas variables inducidas. Es importante destacar que estamos asumiendo una economía donde hay gastos públicos pero que no hay impuestos, para simplificar el análisis. Entonces, vamos a obtener dos variables inducidas. Entonces, vamos a obtener dos variables inducidas dentro de la demanda agregada, que va a ser el consumo y las importaciones, porque ambas van a depender del nivel de ingreso. A medida que sube el nivel de ingreso, va a aumentar el consumo, pero también van a aumentar las importaciones. Por ende, podemos observar. Por otro lado, podemos observar que a los gastos autónomos se les suman las exportaciones. ¿Y por qué? Porque las exportaciones no van a depender directamente del nivel de producción y empleo de la economía, sino que van a depender del nivel de ingreso de las otras economías. Por ende, al despejar el nivel de ingreso, el nivel de producción, vamos a obtener que la demanda agregada va a depender de este multiplicador y de los gastos autónomos. Y es importante entender que el multiplicador va a dejar de ser el mismo que en una economía cerrada. En una economía cerrada el multiplicador era 1 partido 1 menos c. Ahora va a ser 1 partido 1 menos c más m. Entonces, la elasticidad de ingreso de las importaciones va a afectar el multiplicador. Y si afecta el multiplicador, va a afectar en la medida que el aumento de los gastos autónomos va a traducirse en aumentos en el nivel de empleo total. Por ende, los aumentos, ya sea en la inversión, en el gasto público y las exportaciones, van a tener un efecto multiplicador menor en la demanda agregada. Entonces, para poder entender el impacto de la elasticidad de ingreso de las importaciones en el multiplicador, vamos a completar la siguiente tabla. Vamos a tener un valor de la propensión marginal a consumir de 0,5, dos multiplicadores, un multiplicador para economía cerrada y un multiplicador para una economía abierta. Y vamos a asumir en el primer caso que la elasticidad de ingreso de las importaciones es 0,1. Por ende, el multiplicador, si la propensión marginal a consumir es 2, va a ser igual a 2. Esto va a implicar que un aumento en 1 peso de la inversión o del gasto público va a generar un aumento de 2 pesos en la demanda agregada. Y ese peso extra es porque aumentó el consumo. Ahora, si estamos en una economía abierta, va a ser 1 menos 0,5 más 0,1. El caso de multiplicador en una economía abierta con una elasticidad de ingreso de las importaciones de 0,1 va a ser 1,67. Y 1,67 va a ser menor que 2. Es decir, que abrirse el comercio internacional va a deprimir el multiplicador. Y por ende, el efecto de un aumento en los gastos autónomos va a tener menor potencia sobre los aumentos en el empleo y la producción. Por ejemplo, un aumento en 1 peso de la inversión o del gasto público o de las exportaciones va a generar un aumento de 1,67 pesos en la demanda agregada. Y esos 0,67 pesos extra fueron originados por un aumento en el consumo. Si el valor de la elasticidad de ingreso de las importaciones sube a 0,5, entonces el multiplicador en economía cerrada es igual a 1. Es decir, que 1 peso extra gastado en inversión, en gasto público o en exportaciones va a generar solamente 1 peso en aumentar la demanda agregada. ¿Por qué? Porque el peso extra en consumo se contrarresta totalmente por el aumento en las importaciones.
En el caso de que la elasticidad de ingresos de las importaciones sea 0,8, es decir, mayor que la propensión marginal a consumir, el efecto multiplicador va a ser menor a 1. Entonces, esto va a implicar que un peso en que aumente la inversión solo va a generar 0,67 pesos en aumentar la demanda agregada, porque el aumento del nivel de ingresos se va a utilizar principalmente en adquirir bienes importados, reduciendo la demanda agregada. Por ende, en economías donde la elasticidad de ingresos de las importaciones sea muy alta, va a ser más complicado alcanzar el pleno empleo, dada la disminución en el multiplicador. Entonces, estamos asumiendo acá que hay una economía cerrada. Si esta economía cerrada se abre al comercio internacional, va a disminuir la pendiente de la curva de la demanda agregada porque el efecto multiplicador va a ser menor. Y por ende, el nivel de empleo y producción se va a reducir hasta N2 si es que no existen aumentos en los gastos autónomos, es decir, que si no hay aumentos en las exportaciones. Y por ende, el aumento en las exportaciones tiene que ser de tal medida de que pueda mantener el nivel de empleo anterior. Solamente si las exportaciones cumplen ese nivel, se neutralizaría el efecto negativo del multiplicador. Si las exportaciones suben por sobre ese nivel, la demanda agregada y el nivel de empleo aumentarían. En este gráfico podemos evidenciar el crecimiento de las importaciones reales y del PIB real en Chile desde 1997 hasta 2020. En este gráfico podemos observar que tanto las importaciones como el PIB se mueven de forma conjunta. Es decir, las importaciones aumentan cuando el PIB aumenta y las importaciones caen cuando el PIB cae. En relación a las exportaciones de Chile, podemos evidenciar que las exportaciones son el gasto autónomo más importante dentro de la demanda agregada en Chile. Aquí podemos ver el ratio de las exportaciones como un porcentaje del PIB, tanto nominal como real, desde 1997 hasta 2020. En esta podemos observar de que las exportaciones representan sobre un cuarto del PIB en Chile y llegó a representar casi el 45% en términos nominales el año 2007. Más allá de considerar las exportaciones como un monto, también hay que considerar cuáles son los tipos de bienes que se exportan. En esta tabla podemos ver las exportaciones de materias primas como el porcentaje de exportaciones de bienes de América del Sur, para el año 2018 menos para Venezuela. Podemos observar que todos los países suramericanos, excluyendo Brasil, tienen un porcentaje sumamente considerable de exportación de materias primas, sobre los 3/4. Y también podemos observar que hay una alta concentración en un solo producto. Y por ende, las exportaciones totales de los países suramericanos va a depender de gran medida del precio de dichas materias primas. Para el caso de Chile, podemos ver una gran volatilidad del precio del cobre en los últimos 20 años. Podemos ver una subida sumamente importante desde 2003 hasta 2008, una caída en la crisis financiera, una impresionante recuperación para el año 2012, y desde dicha fecha observamos una tendencia a la baja en el precio del cobre. Y por ende, el valor de las exportaciones tendería a caer si el precio del cobre decae. También podemos ver que el crecimiento económico del PIB y del precio del cobre están íntimamente ligados en el caso de Chile, especialmente desde la crisis financiera global, en el cual podemos evidenciar que el crecimiento del PIB o de la demanda agregada va a estar acoplado completamente con el precio del cobre. Y otro factor importante a destacar, más allá del monto y la composición de las exportaciones, es quiénes son los principales socios comerciales. Para el año 2019, el principal socio comercial de Chile fue China. Esto implica que para el año 2019, un tercio de las exportaciones totales fueron para el país asiático, mientras que un 14% fue en Estados Unidos. Si consideramos estos dos países, esto representa casi el 50%, es decir, que el 50% de las exportaciones de Chile irían a parar a solamente dos países. Y por ende, entender el crecimiento de estos dos países es fundamental para poder entender las dinámicas de las exportaciones. Si estos países decrecen, va a caer su demanda de importaciones. Y sus importaciones son nuestras exportaciones. Y por ende, si estos países decaen en términos de crecimiento, podrían aumentar los niveles de empleo
podría significar una reducción en los niveles de crecimiento y un aumento en el nivel de desempleo en la economía local.